Ok, buenas Muy buenas tardes. tardes. Buenas tardes, estimados con todos. ¿Cuántos estamos? 14, sí, ya estamos más o menos para empezar. A ver, como les había comentado la clase anterior, ¿no? En el aula virtual está ya colocada la evaluación diagnóstica número 2. Está habilitado para las 3 de la tarde, de 3 a 3:40, ¿no? Entonces de aquí vamos a tener clase normal hasta las 15 horas y de ahí nos desconectamos para que ustedes puedan rendir la evaluación. Quienes tienen que rendir, no acuérdense, son los que tenían una calificación menor a 7 y los que no habían rendido la prueba, la evaluación. Entonces el día de hoy, por favor, me hacen acuerdo a las 3 de la tarde para pasar a la evaluación. Listo, ¿qué más? Habíamos visto la clase anterior respecto a lo que era el magnetismo. La clase en línea está subida, ¿no? La clase anterior. Y ahora vamos a ver lo que venía a continuación, lo que es respecto al campo magnético. Ok, vamos viendo que a qué se refiere o cómo se va definiendo lo que es campo magnético. Hagamos una recapitulación, ¿no es cierto? Para que no se confundan y no se mezclen las ideas. Una cosa es magnetismo, ¿ya? Y acuérdese que magnetismo es una propiedad que tienen determinados materiales. Hasta ahí estamos hablando de una propiedad de materiales, magnetismo. Y ahí resulta que hay los imanes permanentes, los temporales, los imanes naturales, los imanes artificiales, ¿sí? Y una característica de estos son las leyes, ¿no? De atracción y de repulsión, ¿ya? Hasta ahí lo que es magnetismo. Ahora vamos a ver qué es el campo magnético, ¿ya? Para lo cual vamos con Anthony Caicedo. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me confirma, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, parece que hay un problema con su audio. Sin embargo, ayúdenos por favor con la lectura del primer párrafo respecto a el tema 2, campo magnético. Ya, si, si se me escucha bien ahí, Sí, ahí sí se le escucha. ya. El campo magnético es la región del espacio en el que se perciben las fuerzas magnéticas de un imán o de un elemento magnético magnetizado. En él se produce un desplazamiento de cargas cuyos sentidos se han establecido por conversión del polo norte al polo sur. Se representan de forma gráfica mediante las denominadas líneas de fuerza o de inducción magnética. Así, si pudieran visualizar las líneas de fuerza que se producen cuando dos imanes se acercan entre sí, se observaría algo similar a lo representado en la siguiente figura. Cuando se unen dos polos del mismo signo, las líneas se enfrentan y por tanto se repelen. Ok, muy amable. Vamos hasta ahí nada más. Gracias. Ya, el campo magnético, en cambio, trata respecto a la región del espacio donde se percibe la fuerza magnética. ¿Ya? Magnetismo era una propiedad de ciertos materiales. Campo magnético, ¿sí? Es la región o el espacio donde se perciben estas fuerzas. ¿Ya? Más o menos representado gráficamente serían estas ondas, llamémoslo así, en color gris, ¿no es cierto? Que tenemos acá. Sale del polo norte, tenemos la flecha ahí, sale del polo norte e ingresan al polo sur y continúan, ¿no? Se dan la vuelta, ¿ya? Eso se ha establecido, como dice aquí, por convención, este tipo de sentido, ¿no? Polo norte, polo sur. Y esas serían las fuerzas, ¿sí? De que presentan los imanes.
Entonces, a esta región, a este espacio donde se perciben estas fuerzas, se conoce como campo magnético. ¿Ya? En este caso, en la representación están polos, polos iguales, ¿sí? Entonces aquí se van a repeler, ¿sí? Miren, las fuerzas salen del polo norte, acá también sale del polo sur, y entonces va a haber un efecto de repulsión, ¿ya? Y miren acá, por el contrario, cuando se une el polo norte con el polo sur, polos opuestos, hacen un solo campo más grande entre los dos. Por esa razón es que se atraen, porque forman parte de un mismo circuito, ¿sí? Acá es como que tuvieran dos circuitos diferentes y por eso como que chocan entre sí los campos magnéticos. Pero en este caso, los dos imanes se estarían uniendo para generar un solo campo magnético más grande. Y por esa razón aquí vemos el efecto. Vamos a utilizar los marcadores. Por esa razón ahí se puede ver que se pegan los imanes y en el otro se repelen. Ya, miren, aquí en este punto, como forma parte de un circuito más grande, aquí se están pegando, ¿no? Aquí hay una fuerza que les atrae a los dos imanes. Pero en cambio aquí, como son dos campos diferentes, ¿sí? Aquí se están repeliendo, ¿sí? Entonces, aquí estos dos se atraen y acá estos dos se repelen. ¿Ya? Eso es lo que nos dice hasta el momento la parte de teoría. Continuemos. Vamos bien entonces. Dentro del campo magnético, que era toda la región o el espacio donde se puede evidenciar esta fuerza, vamos a ir definiendo entonces qué es flujo magnético, qué es la inducción magnética. ¿Ya? A ver, vamos ahora con Carlos Moreno. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? Ayúdenos, por favor, con la lectura del punto 2.1 y 2.2, flujo magnético e inducción magnética. Flujo magnético es el número total de líneas de fuerza que forman un campo magnético. El flujo magnético se representa mediante la letra griega Fi, cuya unidad es Weber, que en sigla significa WB. Okay. Inducción magnética es la cantidad de líneas de fuerza que traspasa una unidad de superficie. La inducción magnética, también denominada como densidad de flujo magnético, se representa con la letra B, aunque durante mucho tiempo se ha estado utilizando la letra griega beta. La unidad es la tecla T. La relación existente entre flujo y inducción magnética es la siguiente. B por S es la variable, la variable S se representa la superficie que atraviesa la línea del campo. Se mide en metros cuadrados. Ok, muy amable, gracias. Ya, vamos analizando esto. El flujo magnético dice el número total de líneas de fuerza que se forman en un campo magnético. ¿Sí? Número de líneas de fuerza que se forman. ¿Ya? Dice que está representado por la letra griega phi y la unidad de medida es del Weber. ¿Ya? Por el contrario, la inducción magnética dice que es la densidad del flujo magnético, o sea, cuántas líneas de fuerza atraviesan una determinada superficie. ¿Ya? Entonces ese es representado, la inducción magnética, representado por la letra griega beta, ¿sí? Y la unidad de medida es el Tesla, ¿sí? cuyo letra o abreviación sería la letra T mayúscula, ¿ya? La relación que existe entre flujo magnético y la inducción magnética
es que el flujo magnético es igual, ¿ya?, a la inducción magnética, a la densidad del flujo magnético por la superficie, ¿ya? La inducción magnética por la superficie nos da el flujo magnético. Vamos a la parte similar a una tubería, ¿no? Ahora vamos haciendo un gráfico por acá. Si yo tengo una tubería, ahí está muy grande eso. Ya. Bueno, digamos que esa es una tubería. Si yo tengo una tubería por aquí, hagámosle por aquí el cortecito, ya. Y necesito yo calcular el flujo de un líquido. Ya, verán, estamos hablando de flujo también aquí, ¿no? Flujo magnético, aquí estamos hablando en cambio de flujo de líquido. ¿Qué es lo que hacemos? Ya, por aquí atravieso un flujo. Ya. Lo calculamos en función de la sección, ¿no es cierto? El líquido que atraviesa la sección de la tubería. Entonces, aquí estaríamos hablando de la superficie de la tubería, que es por donde circularía el agua. No tiene por donde más, ¿ya? Y esa es la manera como se calcula el flujo de un líquido. De la misma manera estamos haciendo acá, ¿no? Estamos cogiendo la densidad o la inducción magnética. En este caso, estas líneas representarían la inducción magnética. Y acá estaríamos representando la superficie. Ya, pero no es una tubería, sino es un espacio alrededor del elemento que presenta la propiedad del magnetismo, ¿no es cierto? La propiedad magnética. ¿Ya? Hasta ahí vamos diferenciando qué es flujo magnético, qué es inducción magnética, ¿sí? Que era campo magnético y que era magnetismo. Por favor, no se confundan con esos términos. ¿Sí? Es lo fundamental, ¿no? Tener las bases, las definiciones básicas bien claras. ¿Ya? Vamos acá. Ahora nos ayuda la compañera Cintia Méndez. Buenas tardes, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha? Buenas tardes, profesor, dígame. Por favor, ayúdenos con la lectura del tema, del siguiente párrafo de lo que estamos viendo. El instrumento. Sí. El instrumento que permite conocer el valor de inducción magnética en un campo magnético se denomina teslámetro. Dicho aparato funciona a partir de la recepción de los valores enviados por una onda básica en un sensor de efecto Hall. En la siguiente figura pueden distinguirse las partes de un teslámetro. Ok. Ayúdenos con la última partecita de esto, por favor. Ya. La calidad de la chapa magnética utilizada en las máquinas eléctricas depende de la información que da el fabricante en función de los valores de la inducción magnética, así con valores altos de inducción. Los resultados en el circuito magnético serán mejores. De hecho, los materiales empleados en este caso serán más caros y no resultarán válidos para todas las aplicaciones. Un ejemplo, podrían ser de un transformador que utiliza una chapa metálica para trabajar a 1.5 T. En este caso, el rendimiento de dicha transformación sería mayor que en el caso del principio, sería mayor que trabajar en una chapa para el primero T. Aún así, es importante recordar que el acabado del primero sería más caro que el del segundo. Ok, muy amable, gracias. Ya, aquí ya debemos ir utilizando, ¿no? Ya sabríamos lo que era TT, era Teslas,
¿sí? Y Tesla es la unidad de la inducción magnética, ¿ya? Entonces Tesla, la superficie decía que estaba en metros cuadrados, lo que significa que el flujo magnético, que es el Weber, no es más que Tesla por metros cuadrados, ¿ya? Por favor, esa partecita no está, pero, o sea, se sobreentiende, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, que la superficie dice que está en metros al cuadrado, que la inducción magnética está en teslas, ¿ya? Y que la inducción magnética, el flujo, mejor dicho, sí, de la inducción magnética está en Weber, ¿no es cierto? Así. Entonces, un Weber es igual a un Tesla por un metro al cuadrado, ¿ya? Esto no nos está diciendo en el texto, pero ya se sobreentiende, ¿no? Nosotros venimos manejando fórmulas desde el colegio, desde la parte que nos dieron física, química, todas las ciencias básicas. Entonces, desde ahí nosotros ya asumimos estas equivalencias, ¿no? Solamente por recordar. Era porque en el texto ya debíamos haber utilizado los significados, ¿no? Ahí decía 1.5 T, no, es 1.5 teslas, ¿sí? Es un Tesla, ¿ya? Entonces vamos utilizando ya el lenguaje propio de las unidades de lo que nosotros estamos viendo al momento. Ok, entonces acá lo que dice es que la calidad de la chapa magnética utilizada en las máquinas eléctricas depende de la información que da el fabricante en función de los valores de la inducción magnética, ¿ya? Entonces, no todos los materiales, ¿qué se entiende por chapa magnética? Es el núcleo, ¿no? El núcleo de un transformador, el núcleo de una bobina, ¿ya? De eso estamos hablando cuando decimos chapa, ¿ya? Entonces lo que dice que eso va a ser propio de cada material, ¿ya? Y eso está identificado por el fabricante. Dice que cuanto más altos son los valores, ¿sí? En este caso 1.5 teslas, dice que el transformador tiene mejor rendimiento, ¿ya? Tiene mejor rendimiento que el material, el núcleo del transformador, que tiene un valor de un Tesla, ¿ya? Entonces vamos viendo la inducción magnética, ¿sí? La inducción magnética era la cantidad de líneas de fuerza que tiene o que presenta el material. Entonces aquí estamos diciendo que hay más líneas de fuerza, aquí hay menos líneas de fuerza. Y cuando hablamos de flujo, vamos a hacer un esquemita sencillo por acá. Digamos que esta es una sección, ¿no es cierto? Una sección del núcleo. Por donde atraviesa, sí, un campo magnético. Entonces, el 1 decía que son la cantidad de líneas, ¿no es cierto? La cantidad de líneas. Si aquí solamente atraviesa, pongámosle unas 4 líneas, ¿ya? Digamos que este es el equivalente a un Tesla, ¿ya? Entonces va a tener un cierto rendimiento, pero por el contrario, si aumenta el número de líneas de fuerza que atraviesa ese material, ¿ya? En la misma superficie, ¿no? Estamos tomando como referencia la misma superficie. Dibujamos más por acá, ¿ya? Entonces hay más líneas de fuerza atravesando esta chapa. Y ahí estaríamos hablando del caso de lo que dice en el ejemplo, que tendríamos 1.5 teslas, ¿sí?, de inducción magnética. Es obvio decir, ¿no? De las líneas en color rojo hay pocas, entonces el flujo es poco.
de las líneas azules hay más líneas azules, entonces hay mayor flujo. ¿Sí? Es fácil llegar a esta conclusión, ¿no? De manera visual. Entonces, a menor inducción magnética, a menor número de líneas del campo magnético, es menor el flujo. A mayor inducción magnética, mayor líneas de flujo, es mayor flujo, mayor líneas de fuerza. Existe mayor flujo. ¿Ya? Ahora, esto va a depender de este material, del material con el que está construido las chapas, ¿ya? Y dependiendo de ese material va a ser más costoso o menos costoso. Si queremos un mejor rendimiento, claro que podemos lograrlo, pero se eleva nuestro costo. Eso de los materiales ya vamos a ver, ¿ya? Pero esa es la importancia que tiene, ¿sí? Esta parte de la chapa magnética o del núcleo, por donde va a circular el campo magnético. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, me la hacen nomás el momento que se lo requiera. ¿Sí? La idea es que no se queden con dudas de lo que se está viendo. ¿Ya? Bueno, en vista de que no tenemos talleres o laboratorios, vamos a leer las actividades y vamos a ver qué tendríamos, ¿no? Más o menos sacaríamos de manera deductiva los resultados. Vamos viendo esta actividad. Dice, utilizando un teslámetro, sería el aparatito de acá, experimenta cómo cambia el valor del campo magnético de diferentes tipos de imanes permanentes, uno de ferrita, otro de neodimio, etcétera. Dice, realiza la comparación acercando y alejando la sonda de los polos y sobre la línea neutra. ¿Ya? Vamos entonces con el primer caso. El uno es ferrita y el otro es neodimio. Solamente analizándole de manera mental, ¿no? ¿Cuál de los dos materiales creen ustedes que presentaría mejor rendimiento para la circulación del flujo magnético? ¿La ferrita o el neodimio? No es necesario que lo conozcan, ¿no? 100% a estos materiales, pero más o menos ya tenemos una idea, ¿no? La ferrita es el típico... ¿Perdón? Ingeniero, el neodimio, no. Profe. Sí, el neodimio. El neodimio es el que presenta mejores características, ¿no? Vamos a hacer una revisión acá brevemente, a manera de imagen nada más, porque no podemos palparlo ni verlo. Pero miren, los de ferrita son los típicos imanes de color negro, ¿no? Que parecen carbón, ¿ya? Ese es el de ferrita. El de neodimio ya son los imanes que se le ve una característica metálico brilloso, ¿ya? Entonces, esa podría ser la primera semejanza. Entonces, estos elementos, los de ferrita, ¿sí? Tienen sus propiedades, sí, pero hoy por hoy el neodimio es el que presenta mejores prestaciones. Por tal razón, con este material nosotros tendríamos un mejor rendimiento. En otras palabras, mayores valores en Tesla tendría el neodimio que el de ferrita, ¿ya? Y cuando me refiero a Tesla, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién me dice? Al científico. No. Estamos hablando de la inducción magnética que se mide en teslas, ¿ya? Entonces, la ferrita permite menos inducción magnética que el neodimio, ¿ya? Para que se entienda un poquito esta parte de inducción. Ingeniero, Dígame. este tipo de instrumento vendría a ser de verificación, diga, o es difícil de conseguirlo, ciertas empresas lo manejan. No, o sea, esto es para medir, ¿no? Claro. Medimos el parámetro, en este caso la inducción magnética es lo que estamos midiendo. Claro, ¿Sí? pero digo, vendría a ser un instrumento de precisión, o sea, que da exacto lo que se está buscando. Claro. Claro, es un instrumento de medición. Como instrumento de medición,
valga la acotación del compañero, todo instrumento de medición tiene su incertidumbre, ¿no? Ustedes Claro. sabrán, todo el elemento, no sé si ustedes han cogido un flexómetro, al inicio hay un valorcito que le dice más menos algo, ¿no? De pronto más menos Sí. 1 milímetro. Entonces lo Hay que un usted jueguito, mide, claro, lo que usted mide puede tener un error de más menos 1 milímetro. un margen Un de error. margen de error, exactamente. Todo instrumento de medición le presenta eso, ¿ya? Entonces, al ser un instrumento de medición, claro que le va a dar la medida, ¿sí? Los valores en Tesla de la inducción magnética o del campo magnético en ese espacio, ¿sí? Donde existe un material magnético, ¿ya? Y como tal también presentaría su rango de error, ¿ya? Para entender un poquito más cómo es que funciona este aparato, les recomendaría que busquen sobre el efecto Hall, que es en base a este efecto con el que se está elaborando este instrumento. ¿Ya? Ingeniero, el imán que utilizan los parlantes, sería de neodimio. Los más caros, los costosos, sí. ¿Ya? Porque como decía usted que se torna de un material brilloso, Ujú. entonces es parecido. Pero no verá, usted si ve en algunos parlantes, el núcleo es metálico, pero alrededor es un imán de ferrita. No sé si se han dado cuenta, alrededor hay uno como anillo negro. ¿Ya? Entonces el imán realmente es de ferrita, sino que mejora sus características cuando se le pega a un material metálico. Eso es solamente para mejorar, pero en sí el imán es de ferrita. Vamos viéndole, no nos quedemos, nunca es bueno quedarnos con la incógnita, ¿no? Vamos viendo acá, podemos ver, para que me entiendan un poquito mejor, eh, ¿qué sería parlantes? Ah, muy general. Ah, ya, por Imán aquí en los está. parlantes también. Mire, aquí está. Si le ven este anillo negro que tiene acá en la parte de afuera, ese es el imán que tiene. Sí. Ya, pero ese al ser negro tipo carbón es de ferrita. Ya, pero más adentro está unido a un núcleo metálico. Es solamente para mejorar las características, ¿sí? Justamente de la inducción magnética. Pero aquí el imán principal es de ferrita, no es de neodimio. ¿Ya? Casi todos los parlantes así de potencia se ve eso, ¿no? Un anillo circular grande en color negro. Deben haber unos... Ingeniero, sabe de ser como un recubrimiento que tiene de imán. Y adentro tiene Ustedes hagan una prueba, ¿no? Creo que es fácil conseguirse un imán de ferrita, los típicos imanes de ferrita, y péguenlo, hagan la prueba de pegado con un metal, ¿ya? Ahora, a ese imán póngale un metal y ahora el metal trate de unirle a otro metal y va a ver que la fuerza se incrementa. La fuerza de atracción se incrementa bastante. No sé si han visto ustedes hay unos seguros para las puertas, unos imantados, ¿no es cierto? Usted cierra una puerta y queda pegado, y ya no se vuelve a abrir. Creo que vienen en las gavetas y en es muy utilizado ahora ese tipo de chapas, ¿ya? Desarmen uno de esos. Van a encontrar internamente un imán, ¿sí? De ferrita, pero pegado de las dos caras con unas latas metálicas. Y esas latas metálicas son las que pegan más fuerte que si estuviéramos solamente con el imán solo. ¿Ya? Desarmen uno de esos, ahí en la casa deben tener en algún mueble uno de esos seguros imantados para las puertas y pueden ver lo que yo les estoy diciendo. Miren, aquí está de mejor manera, ¿no? El núcleo, la parte interna es metálico y lo de afuera, el círculo de afuera es el imán de ferrita, ¿no? Por lo general, este es el estándar
para los parlantes. Ya, bueno, con esto quería complementar esa partecita nada más. Entonces, volvamos a la actividad. Aquí dice que tenemos el medidor, ¿no es cierto? Ya tenemos la sonda de medición, tenemos un imán. Ya sabemos, vamos a graficar con color azul el de ferrita, ¿ya? ¿Qué significa el de ferrita? Que va a tener menos líneas de fuerza, ¿no es cierto?, que el de neodimio. Entonces vamos a dibujarle unas pocas líneas de fuerza. Sale del negativo, del polo norte, perdón, y van al polo sur. Ingeniero, Dígame. perdón que me interrumpa, soy Estrada. Voy a tener que salir porque me va a poner la vacuna del COVID y ya estoy para hoy. A ver, solamente espéreme un segundo, le tomo la asistencia en todo caso. Vámonos por acá. A ver, ¿ustedes? Estrada Cedeño. Estrada. Ya, a ver, tomemos la asistencia mejor, ya, en este momento. Caicedo, Anthony. Ok, Cedeño, Richard. Presente, profe. Ok, gracias. Ceballos, Jefferson. Ceballos, Jefferson, no está. Colobón, Freddy. Presente, ingeniero. Ok, Cortés, Kevin. Presente, profesor. Gracias. Estrada, Jorge. Presente, ingeniero. Gracias. Ok, Gallegos, Víctor. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez, Eddie. Presente, ingeniero. Gracias. Méndez, Yeri, Alexander. Méndez, Yeri, Alexander. No. Presente, profe, presente. Ah, sí está. Ok. Méndez, Cintia, Nicole. Sí, presente. Méndez, Cintia, Nicole. Presente, profesor. Ok, gracias. Moreno, Carlos. Presente. Gracias. Ortiz, Roberto. Ortiz, Roberto, Alfonso. Ingeniero, el compañero acabó de que está viajando, por eso se me está yendo la señal, por eso no voy a poner asistencia. Allá de Ortiz, ya, ok, gracias. Pazmiño, Iván. Presente, profe. Gracias. Portes, Fabián, Guillermo. Portes, Fabián, no. Salazar, Harry. Presente. Presente, ingeniero. Presente. ¿Cuál de los dos? Salazar, ingeniero, presente. Cortés, presente. Ah, ya, Portes, presente. Ya, ok, gracias. Tello, Lisbeth, Daniela. Presente, ingeniero. Gracias. Vera, Diego. Presente, ingeniero. Gracias. Vivas, Manuel. Vivas, Manuel. No. Ok, listo. Profe, disculpe, ahí falto yo también. A mí no me ha puesto. ¿En la lista? ¿No consta Sí. en la lista? No, no estoy. Ya, por favor comunicarse urgentemente, ¿no? Con el coordinador y la secretaría para que le solucionen. Y esto es lo que está registrado de manera oficial en el instituto. Entonces yo me baso en eso, ¿no? Pero si no está, tiene que solucionar ese problema. Dígame. Ya le voy a escribir a Salazar. Yo ya debía de conocer este problema al coordinador y me mandó a hablar con la secretaria. Yo hablé con ella y me dijo que ya había actualizado la lista, que había cometido un error ella. Ah, pero no, como ustedes ven, este es el sistema, ¿no? Este es lo que aparece en el sistema. Entonces, si usted aquí no aparece, todavía no está solucionado. De pronto ya le corrigió, pero falta actualizar en el sistema. De todas maneras, le voy a anotar
Aquí de manera manual, ¿no? Estamos en 25, 20, 21, 06, 25. Ya, usted sería Estupiñán Rodríguez Reiner. Estupiñán, ok. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Yo, profe, Marcillo Walter. Marcillo. Ah, por acá. Ah, pero si usted sí está en lista, me parece, déjame ver. Yo sí estaba en la lista, pero no me sale ahí. Ah, Eso es lo cierto que que me no estoy está. dando cuenta. No sale. Moreno, hablará con secretaría, ¿no? Sí, ya le voy a escribir ahorita a la secretaria. Ya, Marcillo, entonces sí, y pongámosle en color naranja para acordarme de que estuvo y más bien aquí le han quitado. Ya, alguien más, no sé si está Valencia aquí, porque él también no constaba en el sistema, pero parece que no ha venido tampoco, entonces. Se fue a poner también del COVID, me dijo antes de temprano. Ah, sí estuvo. Valencia. Ok. Ya, ¿alguien más de los que no están en la lista del sistema? Ok, listo, entonces ahí estaríamos ya con la asistencia. Profe. Dígame. Profe, buenas tardes. Le saludo a Ortiz, profe, sino que estoy mal con el internet y se me salió. Ya le compañero, ya puse la asistencia. Sí, ya está colocada la asistencia, creo. Sí, sí está. Ortiz Caicedo, profe. Sí está. Ortiz Caicedo Roberto Alfonso. Sí está con asistencia. Ya, ok, entonces volvamos a las actividades. Digamos que el imán es de ferrita y lo vamos a dibujar con líneas celestes, ¿ya? Y como sabemos que la ferrita es tiene menos inducción, o sea, el rendimiento es menor que el del neodimio, entonces vamos a dibujarle solamente con 2, ¿ya? ¿Qué pasaría si a la sonda le conecto cercano al polo norte en este caso? Bueno, cualquiera de los dos polos. ¿Qué voy a estar midiendo? Vamos con el caso. Si es que le mido aquí y si es que, a ver, vamos con la medida. Aquí donde está y acá en este punto. ¿Ya? ¿Dónde mido más? ¿Cuando le acerco al polo o cuando está al costado por la mitad? ¿Dónde mediría yo más? Yo diría que en la mitad, profe. ¿En la mitad? ¿Por qué? Porque como es que mide casi ambos lados, los dos polos. ¿No? Vamos viéndole gráficamente, ¿no? Aquí la sonda, miren, está midiendo 2 líneas azules. ¿Sí o no? Está midiendo 2 líneas azules. Pero si a la sonda yo le coloco acá, digamos que ahora la sonda, vamos a dibujar aquí la sonda. Ya, digamos que esa es la sonda del aparato. Y le coloco acá, en cambio me va a medir solamente una línea azul. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a tener mayor medición? Es en la cercanía del polo. ¿Ya? Por lógica razón, ¿no? Aquí se concentra la salida de todas las líneas de fuerzas del campo magnético. Entonces voy a tener un mayor valor cuando yo a la sonda le coloque aquí cerca al polo que en la parte lateral y en la parte media. ¿Ya? Eso en el caso de la sonda, del imán de ferrita. Ahora, si es que nosotros vamos a graficarle la de neodimio en color rojo, la de neodimio en cambio ya sabemos que va a tener un mejor rendimiento, entonces van a haber mayores cantidades de líneas de fuerza. Bueno, me disculpan la gráfica, pero con el ratón es medio complicado hacer esto. Ya, entonces aquí en primer lugar que vamos de la misma manera que en el anterior, ¿no? Vamos a tener mayor medida si le medimos en el polo que si le medimos acá a la mitad. ¿Por qué? Porque aquí en la mitad, ¿cuántas líneas tenemos? 1, 2 y 3. Pero acá en el polo tenemos 6. ¿Sí? 6, los 3 que van al un lado, los 3 que van al otro lado. Entonces mayor
mayor medición voy a tener yo en el polo que en la parte media, ¿ya? Y más valor voy a tener en el neodimio que en el de ferrita, ¿sí? Porque el material tiene mejores prestaciones que el anterior, ¿ya? Listo. Esto lo vamos haciendo en vista de que no tenemos taller por esta modalidad, ¿no? Y así estemos presencial, tampoco tenemos los talleres para hacer esta actividad, pero vamos de alguna manera experimentando, por lo menos de manera teórica, este tipo de actividades, ¿ya? Pasémonos ahora al electromagnetismo. Entonces vamos recapitulando. Tenemos lo que es magnetismo, tenemos lo que es campo magnético, y ahora vamos a hablar del electromagnetismo, ¿ya? Verán que no es lo mismo, ¿sí? Magnetismo es una propiedad de ciertos materiales. Campo magnético es el área, la región donde circulan líneas de fuerza, ¿sí? Que se generan por el material magnético, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del electromagnetismo. No se confundirán, por favor. Entonces, ahora nos va a ayudar Daniela Tello. Buenas tardes, mi estimada. Por favor, nos ayuda con la lectura del punto 3. Genial. Electromagnetismo. Se denomina electromagnetismo aquella parte de la electrotecnia que estudia en conjunto los fenómenos eléctricos y magnéticos, así como los efectos que entre ellos producen. ¿Continúo? Sí, por favor. Campo magnético en un conductor. Cuando un conductor rectilíneo es atravesado por una corriente eléctrica, a su alrededor se crea un campo magnético cuyas líneas fuerzas son circulares y concéntricas al conductor. Así en el campo es lo suficientemente intenso y se le colocan a su alrededor una o más agujas imantadas, por ejemplo, una brújula. Dichas agujas se orientan en el sentido del campo magnético. Para conocer el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético, produciendo en este conductor, se puede aplicar la denominada regla de la mano derecha. Según dicha regla, el pulgar define el sentido de las corrientes eléctricas y el cierre de los dedos sobre el conductor muestra el sentido del campo magnético. Ok, muy amable, gracias. Ya, vamos entendiéndolo hasta ahí. Electromagnetismo, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Ya? A la parte de la electrotecnia, ¿ya? Que estudia el conjunto de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, ahora vamos a ver de qué manera nosotros producimos magnetismo a través de la electricidad, ¿ya? Y viceversa, como de un campo magnético nosotros producimos electricidad. Con electricidad producimos campo magnético, ¿sí? Y con el campo magnético producimos electricidad. Ya vamos a ver eso. Entonces, de eso trata el electromagnetismo, ¿ya? Entonces ya no es una propiedad de un material. El electromagnetismo es nosotros crearnos ese imán, ¿sí? Mediante la utilización de la corriente eléctrica, ¿ya? Campo magnético en un conductor. Entonces aquí lo que dice la regla básica, ¿ya? Que si este es el conductor, ¿ya? Aquí tenemos la línea del conductor. Si este es el conductor, y tenemos una corriente que circula en ese sentido, ¿sí? Miren, la dirección de la corriente tiene que estar apuntando el dedo pulgar, ¿ya? Entonces el dedo pulgar apunta en la dirección de la corriente, ¿ya? Si en dirección de esa corriente coloca el pulgar, entonces los dedos, cuando usted cierra la palma de la mano, los dedos van a indicarle el sentido del campo magnético. Entonces es como que usted tuviera flechitas en sus uñas, ¿no?
aquí en sus uñas como que tuviera una flecha, y hacia allá va el campo magnético. ¿Ya? Entonces miren, aquí está de manera resumida el sentido de las líneas de fuerza de un campo magnético producido por una corriente que circula en un conductor. Entonces, este descubrimiento fue bien importante, ¿no? Originalmente se experimentaba con la corriente directa, corriente alterna, pero muy poco se sabía de los efectos magnéticos que esto producía. Entonces uno de los grandes descubrimientos fue esto: darse cuenta que cuando circula una corriente por un cable, se está generando un campo magnético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso dio paso a todo lo que utilizamos hoy en día respecto a la parte de electricidad y campo magnético. ¿Sí? Esa es la base de los motores, generadores, transformadores y todas las máquinas eléctricas que nosotros conocemos. ¿Ya? ¿Qué más? De la misma manera tenemos la regla del sacacorchos, es lo mismo, ¿no? La regla del sacacorchos nos está diciendo que la corriente, miren aquí, la corriente está yendo hacia abajo y usted al sacacorchos como que lo enrosca, ¿no? Entonces el sacacorchos también está yendo hacia abajo, que sería lo del pulgar, la misma dirección del pulgar, ¿ya? Y hacia la derecha, que es donde usted le va introduciendo el sacacorchos, sería la dirección del campo magnético. Ya, como usted lo entienda, cualquiera de los dos. La ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha o la regla del sacacorchos. ¿Ya? Es importante que no se confundan en esta parte, porque también hay la regla de la mano izquierda, ¿no? Ya vamos a ver para qué es, y por eso no tienen que confundirse. Hasta el momento queda un poco sencillo tal cual como está, pero más adelante también hay otras semejanzas, otras reglas, y puede crear confusión. Ya. Listo. Entonces, si eso sucede con un cable, con un alambre nada más, con un conductor, se genera un campo magnético. Dice, ¿qué pasará cuando este conductor ya no es recto, sino es un círculo? ¿Ya? Y eso vamos a ver más acá adelante. ¿Qué más dice acá? El campo magnético creado alrededor del conductor es mayor cuanto mayor es la corriente eléctrica que lo atraviesa, ¿sí? Si es que tenemos mayor circulación de corriente, tenemos mayor campo magnético, ¿ya? Entonces, de alguna manera están relacionados de manera directa la corriente con el campo magnético. Esto de aquí, que está en palabras y que es fruto de la experimentación, más adelante vamos a ver la relación, la formulación matemática que explica todo esto, ¿no? Pero vamos entendiéndole bien. Aquí, si la corriente es pequeña, el campo es pequeño. Si la corriente es grande, el campo es grande. ¿Ya? Aquí ustedes ya pueden irse dando cuenta de que donde se generan campos magnéticos debe estar debidamente protegidos, ¿no? Ya nos está dando nociones. ¿Por qué? Porque ustedes ya van entendiendo que se genera un campo magnético. Y si por acá tenemos otro cable, va a generar otro campo magnético. O este campo magnético va a alterar la señal del otro cable. Ya enseguida se nos vienen muchas cosas, ¿no? En la parte práctica, en la industria, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, cuando hacen el cableado de fuerza, nunca lo unen al cableado de control. Por eso es que necesitan colocar bandejas separadas, una cierta distancia, para que el campo magnético generado por el cable de fuerza no afecte al cableado de control. Acuérdese que en el cable de control usted tiene varios tipos de comunicaciones, ¿no? Tiene comunicaciones digitales, comunicaciones analógicas, ¿ya? Pero
Acuérdese que el campo magnético induce también corriente en otros materiales. En este caso, en los cables de control, ¿sí?, o de comunicación, podría estar induciendo corrientes, induciendo parámetros eléctricos que puede afectar, ¿ya? Y puede alterar los valores que está transmitiendo. Entonces, esa es una de las causas por las cuales usted no puede mandar por el mismo ducto o por la misma bandeja cable eléctrico de potencia, cable de distribución eléctrica y cable de control. Ya saben por qué, porque se generan campos magnéticos y estos campos magnéticos pueden influir. No sé si se han dado cuenta ustedes en ciertos cables, ¿no? Hay ciertos cables para el celular o para las computadoras mismo, que viene en el cable, viene como, ¿qué sería? Como una especie de envoltura pequeña nada más, un abultado alrededor del cable, un abultado pequeño alrededor del cable. No sé si se han dado cuenta y no sé si han desarmado. No es nada más que una ferrita, ¿no? Es una ferrita que está al contorno del cable y es a manera de filtro. Esa ferrita absorbe las fuerzas magnéticas de cualquier campo que estuviera a su alrededor. Entonces protege a la señal que está transmitiendo dentro, lo protege de los campos magnéticos externos. Es a medida de protección. ¿Ya? Hay ciertos cables, fijarás hay ciertos cables que en los extremos, ¿sí?, sabe venir con una parte abultada. ¿Ya? Hay unos que incluso ya forman parte de la chaqueta y no los puede ver. Hay otros que en cambio se los puede ver fácilmente, son unos plásticos y ahí usted puede verle que internamente está una ferrita, ¿sí? Son unos filtros que se los coloca externamente. Ya, pero ya sabemos para qué es y por qué, ¿no es cierto? Ya sabemos que la circulación de corriente genera un campo magnético. Vamos a ver ahora, esto era, como decía, el comportamiento en un cable recto. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con un cable en forma de espira, ¿sí?, o formando una circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces dice, vámosle siguiendo acá, vámosle siguiendo al gráfico y vámosle siguiendo a la mano, ¿no es cierto? Digamos que estamos ingresando por aquí, vamos por este camino. Uy, está muy grande eso. ¿Ya? Vamos ingresando por este lado de acá. La mano derecha, la regla de la mano derecha entonces nos dice que como la corriente va por aquí, en esta dirección, el campo está yendo en el sentido de los dedos, ¿ya? Entonces estaría yendo así el campo, tal cual como está graficado acá, ¿ya? El momento que sigue, a ver, aquí en la parte de arriba tendríamos así, ¿no es cierto? Hacia adentro, ¿ya? Y en la parte de acá tendríamos así. No, estoy haciendo, no, sí, así, pero hacia adentro también, ¿ya? Y la corriente saldría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la flecha siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ahí la cara, la superficie esta de la espira se está convirtiendo en uno de los polos. Acuérdense cómo era el imán, ¿no? ¿Cómo dibujábamos el imán? Lo dibujábamos así. Ya, una parte era norte, la otra parte era sur, ya, y se daban cuenta que de aquí, de toda esta superficie, salía el campo, ¿no es cierto? Salía y se daba la vuelta, salía y se daba la vuelta, salía y se daba la vuelta. Es lo mismo que estamos apreciando aquí en una espira, ¿sí? Que todos ingresan en una misma cara, en la misma cara del espira. Entonces, es fácil deducir, ¿sí?, que cuando ingresamos la corriente en este sentido, se crea en esa espira, ¿sí?, un polo sur. Y cuando ingresamos por el otro lado de la espira,
estamos generando un polo norte, ¿sí? En el un caso, las flechas van hacia el centro, en el otro caso, las flechas salen del centro, las flechas irían hacia acá. Vamos graficando qué sería lo contrario. Lo contrario sería que ahora en vez de ir al centro, van hacia afuera. En vez de ir al centro, ahora va hacia afuera. En vez de ir al centro, ahora va hacia afuera. Eso sería el caso en el que por este lado ingresa y por este lado sale. Entonces, color azul, las líneas de fuerza salen del centro de la espira. Color rojo, las líneas entran a la superficie de la espira. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la circulación de la corriente, estamos creándonos un polo norte o un polo sur. ¿Ya? Ese es el efecto que nosotros tendríamos cuando utilizamos ya no un cable recto, sino una espira. Estamos generando polos. ¿Ya? Estamos generando polos. Eso no era lo que nosotros teníamos en la parte lineal, ¿no? Con el conductor lineal. No sé si tienen alguna inquietud o pregunta hasta ahí. Ya estamos claros, ¿no es cierto? Cuando el cable ahora es una espira y circulamos la corriente en un sentido, se está generando en esa cara que forma la espira, estamos generando un polo. ¿Ya? Siguiendo la regla de la mano derecha, vamos viendo si la corriente va en un sentido, qué polo estamos generando. Y si la corriente va en otro sentido, cambiaría el polo. ¿Ya? Entonces con una espira nosotros generamos polos magnéticos. Eso es lo fundamental de entender en esta parte. ¿Ya? Listo, jóvenes, son las 3 de la tarde. A ver, quedémonos que nos falta ya campo magnético en una bobina. Ah, ya. Pasamos de la línea del conductor recto, pasamos a una espira. Y ahora, ¿qué pasa si hay muchas espiras? Que es el caso de una bobina, ¿no? Una bobina tiene varias espiras ahí. Entonces ya vamos viendo. Si una espira generó un polo, ¿ya? En una bobina también se está generando polos, pero ahí ya se parece más a un imán. En el un lado se genera un polo y en el otro lado se genera el otro polo. O sea, estamos haciéndonos un imán, estamos fabricándonos un imán, ¿sí? Utilizando la energía eléctrica. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Nos quedamos solamente hasta el campo magnético en una espira. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Ingeniero, disculpe, yo no puedo responder a la lista porque estaba teniendo problemas con el internet. Ya, ustedes vivan, ¿no? Ya. Sí. Ok. Gracias. Listo, entonces actualizada la asistencia. Ya, si no hay preguntas, inquietudes, entonces hasta aquí llegaríamos con la clase. No se olvide, y está habilitado desde las 3 hasta las 3:40 la evaluación diagnóstica, ¿no? La versión 2 para quienes tienen que rendir, o si quieren rendir todos, no tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces eso sería todo por esta clase. Nos veríamos la próxima semana. ¿Sí? Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde. No se olviden de la evaluación, ya está corriendo el tiempo, ¿sí? Para los que tienen que rendir. Una preguntita. Claro, dígame. Una consulta. Compañeros que le sacaron 5 y en la próxima evaluación sacan 4, ¿qué nota más le pone? ¿La más alta o la última nota? ¿Qué más baja? No es tanto la nota, ¿no? Porque la evaluación diagnóstica no se evalúa por nota, sino se evalúa de pronto la dificultad del tema que no se tiene claro. O sea, eso nos sirve para reforzar un poquito más los temas. Sí, acuérdense que esta evaluación no forma parte de la calificación de ustedes, no forma parte del puntaje del parcial, es solamente una evaluación para ver el grado de conocimientos básicos que tienen para poder continuar de manera adecuada con la asignatura. ¿Ya? Ya, ok, está bien. Listo. Gracias, jóvenes, tengan buena tarde, no se olviden el aula virtual y está corriendo el tiempo. Nos vemos la próxima semana con los demás. Ya, ingeniero, pase bien. Gracias, pasen bien.